Cuando estás en la lista negra, ya es demasiado tarde para darte cuenta, porque la lista se forma en silencio. Nadie llama a tu puerta, nadie te avisa. Las listas no se publican. Un día el sistema te detecta y entiende que ya no eres normal, eres una variable, y las variables se controlan o se eliminan. Esto no es una teoría de conspiración, ocurrió, está documentado. La historia siempre se repite. Distintos países, distintos años, distintos gobiernos, pero cada vez las mismas 5 cosas, en el mismo orden y con la misma lógica. Quienes las ven son quienes entienden el sistema y quienes están verdaderamente preparados. En este video te las explicaré una por una. Si esto te parece útil, dale like y suscríbete al canal. En distintos momentos, crisis de todo tipo están sacudiendo el mundo entero. Las cadenas de suministro fallan, las economías tiemblan, las tensiones geopolíticas escalan. En México, en zonas controladas por carteles, la gente puede quedarse días sin electricidad. En Argentina, las personas no pudieron acceder a sus ahorros. En Venezuela, los autos fueron confiscados. En Chile, los toques de queda se extendieron por días. Estas no son historias lejanas de países lejanos. Son cosas que le pasaron a personas comunes que intentaban estar preparadas y superar al sistema. Personas como tú. Lo importante aquí no es solo estar preparado, es desarrollar una mentalidad de forma sistemática y con conciencia constante. Yo soy Lobo Solo, y no solo en este video, sino cada semana con nuevos videos. Intento ayudarte a alcanzar esa mentalidad. Tú eres diferente porque eres consciente. Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y no te pierdas nada. En este video te mostraré las 5 cosas que el Estado confisca primero en una crisis. Porque estas 5 cosas, cómo las detectan, llega lo más importante. Cómo volverse invisible y dejar de ser un objetivo. Pero antes, debes saber algo. Hay un punto en esta lista que es el que más ha sorprendido a lo largo de la historia. Nadie lo espera, nadie lo piensa, y liga por eso mismo, es el que más daño causa. Si tienes curiosidad por saber cuál es, sigue viendo, para entender la lógica del sistema. Primero, hay que aceptar algo. En el momento de una crisis, los gobiernos tienen 2 opciones, o protegen a la minoría preparada o gestionan a la mayoría impreparada. Si miramos lo que ha ocurrido en la historia, vemos que siempre eligen gestionar a la mayoría. Piénsalo, en un país hay 100 hogares, 5 están verdaderamente preparados, pero los otros 95 dependen completamente del sistema. Cuando estalla la crisis, esos 5 hogares ya no son solo los preparados, son también una amenaza, son un factor que genera desequilibrio, porque ellos siguen en pie mientras los demás se derrumban, y esa desigualdad se vuelve inaceptable tanto política como socialmente. Todo lo que haces para proteger a tu familia puede convertirte un día en un problema a los ojos del sistema. Es una verdad dura, pero es la verdad. No lo olvides, nunca. Empecemos con el primer punto: combustible y energía. Cuando una ambulancia se queda sin combustible, no se detiene solo un vehículo, se detiene una vida. Cuando un hospital se queda sin generador, no se apagan solo las luces, los quirófanos cierran, las cámaras frías se descongelan, los medicamentos se echan a perder, las cadenas de suministro colapsan en menos de una semana sin combustible. Por eso el sistema mira primero al combustible en una crisis, porque el combustible genera un efecto multiplicador. Un litro de combustible no controla un solo vehículo, controla todo lo que ese vehículo puede alcanzar. Si ponemos un ejemplo histórico, podemos mirar a Venezuela. En 2018, el gobierno restringió el uso de vehículos según el sistema de placas. ¿Qué placas pueden cargar combustible qué día y cuáles no? Suena razonable. En realidad era un mecanismo de control, un sistema diseñado para restringir la movilidad. Es decir, para determinar a dónde podía ir la gente. Pero la pregunta clave es esta: si en tu barrio todos están a oscuras y tu casa sigue brillando, ¿qué pasa? La respuesta es simple: te conviertes en objetivo. Ya no te preguntan cuándo cargaste combustible, te preguntan por qué sigues en pie. En las crisis modernas, ya no hace falta ir puerta a puerta para detectar combustible y energía. Se detecta con firmas térmicas. El generador que tienes encendido ya es visible. Nada está oculto. Los drones rastrean los barrios. Las casas, que emiten luz de noche, se identifican una por una. Cuando todos están sumidos en la oscuridad, la luz de tu ventana se ve desde 1 kilómetro de distancia. Y esa luz ya no es una invitación, es una bengala. ¿Qué hacer entonces? No cómo esconderlo, sino cómo volverse invisible. En eso debemos enfocarnos. Evita el consumo fijo. Abandona el uso regular. Los que sobreviven son los que prestan atención a esto. Desordena tu consumo. Dispérsalos rastros y nunca aparezcas completamente desconectado de tu entorno.
Calientas a tu familia, pero si tu vecino tiene frío, muestra también que tú tienes frío, no al sistema, solo a quienes tienes cerca, porque la mayor amenaza no son las instituciones oficiales, son los vecinos desesperados por el hambre y el frío. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuántos días de combustible tienes en casa ahora mismo? Escribe un número en los comentarios. Tengo curiosidad de saber cuánta gente está verdaderamente lista. Pasemos al segundo punto. Alimentos. El hambre no llega de golpe. Primero llega la incertidumbre. Y cuando comienza la incertidumbre, el sistema empieza a hacer un cálculo. ¿Cuántos días puede aguantar esta población con los reservas actuales? Si la respuesta es corta, los alimentos se convierten en un activo estratégico. Y como todo activo estratégico, empiezan a quitárselos silenciosamente a los individuos. Quiero darte algunos ejemplos del pasado. 1942, Segunda Guerra Mundial, Pensilvania. Una familia fue arrestada. ¿Sabes cuál era su crimen? En su sótano había 27 kilos de harina. Según las leyes contra el acaparamiento, eso era un delito. Las regulaciones dictadas en tiempos de guerra limitaban las cantidades individuales de reserva. Esa familia había pensado con anticipación y se había preparado. Pero el sistema lo calificó como un crimen. 2019. Líbano. La economía colapsó. Los bancos cerraron sus puertas. La gente no pudo acceder a sus ahorros. Y en las ciudades empezaban a ocurrir cosas muy extrañas. Había patrullas recorriendo los barrios. ¿De qué casa sale olor a comida? ¿La luz de quién está encendida? ¿Quién no parece tener hambre? Estas preguntas no eran una investigación oficial, pero los resultados eran los mismos. Quien tenía de más compartió. O fue obligado a compartir. Piénsalo ahora. Si 9 de cada 10 casas en tu barrio están pasando hambre, y la tuya parece normal, ¿qué pasa? No pienses en el sistema, piensa en tu vecino. Ese vecino tiene hijos con hambre. La mayor amenaza no es el Estado, es tu vecino hambriento, porque al Estado le lleva tiempo encontrarte, pero tu vecino ya sabe. Y cuando denuncia, lo recompensan con ración extra de comida. Y cuando alguien tiene suficiente hambre, tiene sobradas razones para denunciar, porque no lo haría. La detección de alimentos no ocurre buscando puerta a puerta. Los sistemas ya evolucionaron mucho. También se puede medir por la frecuencia de compra. ¿Qué productos compraste una y otra vez? ¿Cuánta electricidad consume tu congelador? ¿Cuántas veces fuiste al mercado desde que comenzó la crisis? Si todos se ven obligados a salir, y tú puedes quedarte tranquilo en casa. Eso también es una señal. La estabilidad genera sospecha en un entorno de crisis, porque todos tambalean y tú no. ¿Qué hacer entonces? La pregunta de cómo escondo el reservas está mal planteada. La pregunta correcta es cómo parezco ordinario. Un solo tipo de reservas es peligroso. Stock en exceso es más peligroso, pero lo más peligroso de todo es parecer completamente desconectado de tus vecinos. Alimentar a tu familia mientras aparentas no enterarte del hambre de tu entorno es el mayor riesgo. No lo olvides. Apúntalo si hace falta. Pasemos al siguiente punto. Es algo en lo que muy pocos piensan, y por eso mismo es el que más daño causa. Dinero en efectivo y movimientos financieros. En una crisis el dinero no pierde su valor, pierde su accesibilidad. Esa distinción es crítica. 2001, Argentina. De la noche a la mañana, los bancos cerraron sus sistemas. La gente no pudo acceder a su propio dinero. Los depósitos quedaron congelados. Los límites de retiro se restringieron a unos pocos pesos al día. Y esa restricción no duró semanas sino meses. La palabra temporal fue la más usada de aquella época. El sistema no te roba el dinero, solo detiene su movimiento, porque si el dinero se mueve, la gente huye. Si la gente huye, el sistema pierde el control. Por eso en una crisis el objetivo no es quitarte el dinero, es congelarlo. Y aquí empieza el verdadero peligro. Si cuando todos están tranquilos tú retiras grandes sumas de dinero, el sistema te detecta de inmediato. Si cuando todos esperan tú haces transferencias frecuentes, quedas marcado. La detección no ocurre en la puerta sino en la base de datos. Tus movimientos bancarios, tus hábitos de pago, tus tiempos, todo está registrado. Y cuando estalla una crisis, esos registros se convierten en una lista de objetivos prioritarios. ¿Qué hacer entonces? No cómo escondo el dinero en estas situaciones, sino cómo hago invisibles mis movimientos financieros. En eso debemos enfocarnos. Depender de un solo canal es peligroso. Vincular todo el acceso a una sola llave es aún más peligroso. Y lo más peligroso es ver el dinero solo como una herramienta para gastar. En un entorno de crisis el dinero es una herramienta de maniobra. Y esa capacidad de maniobra solo se preserva con movimientos silenciosos, lentos y ordinarios. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Ya sabías esto antes? ¿Qué tan preparado estás para estos puntos? ¿Tienes tus propias estrategias? Escríbelo en los comentarios. Quizás le des luz a alguien, si lo que has escuchado hasta aquí te ha sido útil.
Puedes darle like al video y suscribirte al canal. Cada semana comparto estrategias de supervivencias y milares. Tú eres diferente porque eres consciente. Estás investigando y aprendiendo por tu familia y tus hijos. Nuestro cuarto punto: comunicación e información. La gente se equivoca en algo. Creen que la comunicación no se corta. Es verdad. La comunicación no se corta, pero en tiempos de crisis se dirige. Necesitamos saber esa diferencia. ¿Qué pasa si la comunicación se corta completamente? Se expande el pánico, crecen los rumores, puede llegarse a una situación incontrolable. Lo que quiere el sistema es que hables pero que nadie te escuche. Comunicados oficiales, noticias de una sola fuente, ciertos filtros bajo el nombre de lucha contra la desinformación, supresión algorítmica, ralentización del acceso. Esto no es censura, es orientación. Y en un entorno de información orientada, ¿quién tiene ventaja? El que aprende primero. ¿Quién está en desventaja? El que decide tarde. 2013, Egipto. Durante el periodo de levantamiento, el gobierno confiscó dispositivos privados de comunicación satelital. El argumento era prevenir revueltas coordinadas. La realidad era tomar control de la información. ¿Quién sabe qué? ¿Con quién se comunica? ¿Quién sigue buscando información? ¿Quién ya se rindió? Estas preguntas trazan un mapa. Clasificarte no por zonas sino por comportamientos. Y aprender qué grupos de comportamiento representan un riesgo. ¿Qué hacer entonces? No debo enfocarme en cómo escondo mi comunicación, sino en cómo parezco un consumidor promedio de información. Quedarse siempre en los mismos canales es peligroso. No mirar nada también es peligroso. Incluso el silencio extremo es una señal de estas situaciones. Los que sobreviven no gestionan cómo acceden a la información, sino el ritmo de acceso a la información. Saben cuándo mirar qué y qué ignorar. Y lo más importante, nunca consumen información de forma emocional, porque el consumo emocional distorsiona el comportamiento. Cuando el comportamiento se distorsiona, termina la invisibilidad. Quinto punto: capacidad de movimiento. Este punto es probablemente más importante de lo que creen, porque puede delatarlos y todas las precauciones pueden volverse inútiles. El sistema no puede controlar fácilmente a quien se mueve. Por eso en los momentos en que la crisis se profundiza, el movimiento es una de las primeras cosas que se restringe, pero no de golpe. Poco a poco, primero se cierran algunos caminos, luego los toques de queda y las restricciones por zonas llegan uno tras otro. Los viajes empiezan a controlarse con permisos. La capacidad de movimiento no se mide con medios físicos, sino con tiempo. La diferencia entre poder ir hoy y poder ir mañana puede ser vital en un entorno de crisis. Por eso el sistema no corta la movilidad de una sola vez. Primero la vuelve impredecible. El camino que hoy está abierto mañana está cerrado. La zona que hoy es libre mañana está prohibida. El viaje que hoy se considera necesario mañana es sospechoso. ¿Y cómo lo detectan? Sistemas de lectura de placas, registros de paso, puntos de compra de combustible, datos del transporte público, señales de teléfonos móviles. El movimiento ya no es una acción física, es un rastro de datos. Si cuando todos se ralentizan tú cambias de lugar con regularidad, eso genera sospecha prioritaria. ¿Qué hacer entonces? No debes pensar en cómo huir, sino en cómo mantener un patrón de movimiento ordinario. Moverse demasiado es peligroso. No moverse en absoluto también es peligroso. Una sola ruta, una sola hora, una sola costumbre. Todo eso genera visibilidad. Los que sobreviven no planifican el movimiento, preservan la posibilidad de moverse. Estar siempre listos para ir pero no tener que ir siempre. Suena a una diferencia pequeña, pero en tiempos de crisis, esa es una línea muy fina, sin retorno. De tanta hora y mira hacia atrás. Combustible, alimentos, dinero, comunicación, movimiento. Ninguna de estas 5 cosas es un lujo. Ninguna es un exceso. Todas son ordinarias en la vida normal, críticas en una crisis, y todas comparten el mismo destino. Pueden fortalecerte pero también pueden señalarte. Ahora llegamos a la pregunta más importante. ¿Por qué siempre pierden las mismas personas? La respuesta es incómoda. La mayoría cree que una crisis es un instante, una explosión, un corte, un evento, pero una crisis no es un instante. Una crisis es un proceso que filtra comportamientos, y la gran mayoría de los que quedan fuera no son los más débiles, sino los más visibles. Estoy preparado, tengo ventaja. Este pensamiento es peligroso, porque en una crisis, la ventaja llama la atención. El sistema no clasifica a las personas en buenas o malas. Solo pregunta una cosa: ¿esta persona está rompiendo el equilibrio? Si lo rompe, se corrige. Esto no es un castigo, es un ajuste del sistema. Durar más tiempo ocurre consumiendo menos recursos, acceder antes a la información, poder moverse con libertad. Todo eso es una ventaja para sobrevivir, pero una amenaza para la gestión del sistema. Porque las personas
no siguen la velocidad prevista del colapso, y el sistema no tolera lo que no puede prever. Por eso los mecanismos de confiscación no funcionan al azar. Siempre se acercan a los mismos perfiles: comportamiento estable, consumo anormalmente constante, vida normal en medio del caos. La mayoría cree que el silencio alcanza. No alcanza. Hasta el silencio se interpreta. Si cuando todos dudan tú estás tranquilo, te notan. Si cuando todos tambalean tú estás estable, vuelves a destacar. Sobrevivir no es acumular menos ni hablar menos. Es entender esto. La normalidad es camuflaje. La invisibilidad no es vivir como si no tuvieras nada. Es respirar al mismo ritmo que los demás. Tener miedo al mismo ritmo que los demás. Esperar al mismo ritmo que los demás. Porque en las crisis, quienes viven a otro ritmo son los primeros en ser notados. Entonces puedes preguntarte ¿para qué prepararse? La respuesta es clara. La preparación no te salva. Te salva gestionar la preparación. Y la gestión empieza en la mente. En una crisis, las personas no pierden primero los recursos, pierden la capacidad de decidir. Dudan, se mueven tarde, toman decisiones equivocadas. Y esos errores no se compensan con reservas. Puedes pensar que necesitas más información. No. En una crisis, necesitas poca información pero clara. Demasiada información crea demasiadas opciones. Demasiada información retrasa las decisiones. Y las decisiones retrasadas y equivocadas te llevan al error. Los que sobreviven no son los que más saben, sino los que pueden detenerse a tiempo. Porque en las crisis muchas veces la jugada correcta es no moverse, callarse, esperar, retirarse. Eso no es pasividad, es disciplina. Aquí se separan la preparación y la sabiduría. La preparación trata de cosas. La sabiduría trata del momento exacto. Un movimiento correcto en el momento equivocado es más peligroso que un movimiento incorrecto. Porque hacer lo correcto te vuelve visible. El sistema empuja a todos al mismo tiempo hacia el miedo, la desesperanza, la expectativa. Los que salen de ese ritmo antes, los que rompen el ritmo, son los primeros en ser notados. Por eso en las crisis, no ganan los primeros, sino los últimos en ser vistos. Pregúntate cuál es tu reflejo natural. Actuar, esperar, buscar información, hablar. Ese reflejo puede ayudarte en tiempos normales. En una crisis puede delatarte. Los que sobreviven son quienes reprimen sus reflejos y siguen protocolos. Un protocolo no es hacer siempre lo mismo, es hacerse siempre las mismas preguntas. Esto me hace visible, esto deja rastro, esto me separa de la multitud. Si la respuesta es sí, Deitant, quien puede detenerse, sigue en el juego. Quien corre sale sin darse cuenta. Todo este relato puede resumirse en una sola idea. La preparación no basta, la visibilidad mata, la disciplina mantiene con vida. Protege y a tu familia, prepárate por tus hijos. Pero no dejes que nadie sepa que estás preparado. Yo soy Lobo Solo. Si te resultó útil, dale like al video y suscríbete al canal. Prepararse no es una elección, es una responsabilidad. Nos vemos en el próximo video.